Hola a todos, somos la Organización Libertaria Colombiana. Esta noche traemos un artículo muy interesante. Esta noche contamos con la presencia de Laura Chacón, Ítalo de Luque y mi nombre es Alex Silva. Hola a todos. Ítalo. Bueno, tengan todos muy excelente momento. Y es así, tenemos un artículo interesante de política internacional. Y aunque sea de política internacional, nos afecta, es un tema que nos compete mucho, y es acerca de los plácemes al pueblo chileno por su aprobación al plebiscito constituyente. Estos plácemes, estas felicitaciones vienen de parte de muchos personajes nefastos de la izquierda latinoamericana y en especial de la izquierda colombiana. Entonces, quiero ponerles como introducción que este domingo que pasó fue de mucha tendencia. Estamos en un ambiente totalmente de incertidumbre. Se aproximan las elecciones de Estados Unidos y la verdad, quienes tenemos así sea una pizca de coherencia, de conciencia con lo que está aconteciendo, nos preocupamos muchísimo. Y la preocupación cabe a partir de este consenso que llegó el pueblo chileno. Bien podemos denotar que aunque ellos como mayoría eligieron darle el apruebo a ese plebiscito para cambiar su constitución, una constitución que de verdad ha ayudado al país de Chile a ser uno de los países económicamente más estables, han tirado todo por la borda. Entonces, quiero dejarles esta maqueta de idea, quiero que mis compañeros opinen al respecto. Te escucho, Laura. Bueno, realmente lo que sucedió en Chile lo lleva a uno a reflexionar de cómo es ese adoctrinamiento que llevó Chile durante años, donde podemos decir que el sector de derecha de Chile permitió crecer, el sector empresarial. Y hoy los chilenos se reconocen, a pesar de los buenos números e indicadores económicos, los chilenos se reconocen como si fueran un pueblo pobre, muy mal, con una diferencia social muy grande, se sienten pues digamos que socialmente completamente desamparados. Pero entonces cuando uno entra a reflexionar sobre las cifras de crecimiento económico de Chile, uno dice, pero ¿por qué la mayoría de los chilenos salieron con el apruebo? Es incomprensible de que Chile, después de tener un 60% de pobreza en el periodo de Allende, hoy en día la pobreza extrema se extiende solo al 8%. Entonces, imagínate en 30 años, entre 30 y 40 años, la reducción de pobreza tan grande que tuvo Chile, y hoy se siguen reconociendo como un país pobre, y es donde uno evidencia que la mentalidad latinoamericana del pobrecito yo, de la autoconmiseración, empieza a afectar a nivel político y económico. Ahora, podemos reflexionar que Chile tiene un crecimiento o ha tenido unos crecimientos económicos, digamos que los mejores de la región, incluso en movilidad social, es decir, que la clase media de Chile se ha ampliado en los últimos años, ¿sí? Aún con las políticas de Michelle Bachelet, ¿sí? Que retrocedieron en muchos aspectos a Chile, y aún así Chile se supo soportar. Y reflexiona uno que entonces hay una agenda a nivel internacional del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, así no queremos ser de las teorías conspiranoicas, sino que sí se está evidenciando que todos los países latinoamericanos están cayendo en gobiernos de izquierda populistas, ¿sí? Son políticas populistas. Entonces, no podemos entender si la educación, simplemente la educación, porque Chile es uno de los mejores países en educación a nivel Latinoamérica,
no es suficiente. Quiere decir que hay un tema cultural que nos está afectando en la percepción y autopercepción de nuestros países. Correctamente. Interesante. Sí, es una agenda. Y yo, para complementar esto, quisiera expresar que la agenda, ¿de dónde viene esa agenda? Yo propongo decirles que esto es una intervención de Cuba. Cuba es el país que se ha encargado de venir a desarrollar esta agenda de las guerrillas y ahora entonces, o en los últimos 20 años, al darse cuenta que el combate no los iba a llevar al poder, entonces cambiaron la estrategia y ahora es las urnas. Y lo que estamos viendo en todos los países de Latinoamérica es el producto de esa agenda cubana. No, y mira que lamentablemente para el pueblo chileno, lo digo, lamentablemente para el pueblo chileno, las cifras de crecimiento que tenía Chile, su nivel económico, su crecimiento, todo, era una gran piedra en el zapato para la agenda marxista en Latinoamérica, porque era comprobar y confirmar que el libre mercado sí permite el desarrollo de los pueblos, que un sistema económico capitalista con libre mercado, ¿sí? Donde la gente tuviera la libertad de asociación, permite la generación de riqueza y permite digamos que el crecimiento y desarrollo no solamente económico, sino social. Y eso en la agenda marxista era una gran piedra en el zapato. Entonces, ¿por dónde se fueron? Por el tema social. Empezaron a minar culturalmente a Chile y a generar un descontento que no existe. O sea, no quiero negar una realidad social que sí, claro, hay pobres, hay diferencias de ingresos muy amplias. Claramente no voy a negar una realidad social, pero tampoco es la realidad que se los vendieron. O sea, tampoco están en ese nivel de pobreza extrema que muchos países, o sea, ¿cuántos países no quisieran tener los indicadores económicos de Chile? Entonces, Chile lamentablemente entró en el juego socialista. ¿Y qué hace el juego socialista? Te empieza a minar y a decir que tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, aún así no lo estés, ¿sí? Repitiéndote constantemente. Y ahora, como país, si se van a comparar con Suecia, claro, puede que los números no les den. Pero si se comparan con Haití, hombre, Chile es un paraíso. Entonces, esa retórica de estamos mal, es comparándonos respecto a otros países, no al propio, no mirando nuestra historia, no mirando qué pasó antes, qué números de pobreza teníamos hace 30, 40 años y cómo estamos ahora. Correcto. Concretamente. Fíjate en esto. Voy a dar una presentación breve de un dato histórico acerca de la economía chilena. La imagen no se logra apreciar muy bien, pero si nos damos cuenta en esta recta temporal, el año en que Pinochet asume la presidencia de Chile estaba devastado totalmente por las políticas socialistas de Allende. Y eso no es un secreto para nadie. Y la pregunta es esa, si sabemos de que ese hombre, ese Allende, trajo calamidades financieras para el pueblo chileno, ¿por qué nos encontramos con esta serie de pronunciamientos de personajes tan nefastos, personajes que sinceramente como que su vida fuera la desinformación? Les muestro a continuación lo que nos dice nuestro amigo. Hoy revive Allende y muere la Constitución de Pinochet. ¡Viva el pueblo chileno! O sea, este hombre nos está dando a entender que comparte las políticas del hombre que asumió la presidencia y al rato estaba diciendo, no hay pan, no hay trigo, no hay insumos para la alimentación.
La historia se repite constantemente. Tenemos el ejemplo de Venezuela, que también firmó un plebiscito para hacer su constitución. ¿Y cuáles son los juegos de la constitución ahora mismo? Es un país que vive en la miseria. Lo interesante es que ese personaje que estaba opinando ahí fue uno de los asesores de Chávez. Entonces ese señor quiere traer ese mismo modelillo, al que están aplaudiendo que va a imponer Chile, lo quieren traer para Colombia. ¿Qué más tienes para mostrarnos, Ítalo? No, sí, y fíjate Bueno, que esa retórica o sea, casualmente todos los tweets que alabaron el apruebo hablan de Allende. Entonces, o sea, a mí me extraña que los chilenos desconozcan que dicen, no, es que el cambio de la Constitución no se debe a una ideología, queremos es justicia social. Pero si felicitan a Allende, no están apoyando las políticas marxistas de Allende, las políticas socialistas de Allende en su momento. Entonces, la gente se está dejando comer cuento de que no hay una ideología impregnada en el apruebo. Claramente la hay, como lo mencioné antes. Chile era un caso de éxito del libre mercado, como un país latinoamericano tan pobre como lo dijo Allende, con un 60% de pobreza, hoy en día tenga el 8% en menos de 30 años. Entonces, eso fue una piedra en el zapato para la agenda marxista que tiene Latinoamérica. Eso era una piedra que no podían dejar seguir avanzando. Y fíjate que subieron a Bachelet. Bachelet hizo una implementación en Chile, una serie de reformas que hicieron retroceder económicamente a Chile porque aumentó el gasto público, incluso lo cuadruplicó en los últimos 10 años. Chile era uno de los países que mejor controlaba el gasto público y el aparato fiscal, y hoy está lo multiplicaron por 4. 4 veces Lo multiplicaron por 4, y entonces entra uno a revisar que ahora que hay malas cifras, que aumentó el desempleo, ¿sí? Culpan al gobierno, al último gobierno, a Piñera. Y las personas no se dan cuenta que es que en 4 años o 5 que dura una presidencia, tú no vas a ver los efectos si no es a largo plazo. Entonces, hoy salen diciendo, por ejemplo, no, es que Venezuela está mal no por Chávez, sino por Maduro. No, Maduro está sufriendo las consecuencias de unas políticas implementadas por Chávez, porque es que las nefastas consecuencias del socialismo no se ven en 5 o 10 años, se ven 15, 20 años. Incluso, digamos que el caso venezolano es extremo. Eso fue rapidísimo. Yo cambiaría el término socialismo. No le pongamos máscaras a eso. Eso es comunismo. También, de acuerdo. Totalmente. Sí, hay ocasiones donde queremos hacer como la transición, que suene un poquito más bonito, pero realmente esa agenda está para devastar todos los países, toda la economía. Aquí tenemos un saludito de este partidito político, Partido Generacional, un partido que marca la historia de Colombia, prácticamente. Saludamos al pueblo chileno en su expresión en las urnas para redactar una nueva constitución. Triunfó la democracia. En teoría sí, porque como nos decía Laura, o sea, acostumbraron a las personas a decir que estamos graves, que estamos mal, que estamos, o sea, a victimizarse y a hundirse más de lo que están. Nunca les quisieron mostrar las cuestiones positivas que en verdad tienen. Y de esta manera salen estas personas a hacer nuevas leyes, nuevas constituciones, nuevas. ¿Y saben qué es lo mejor del asunto?
que muchas de estas personas quieren cambiar la Constitución y ni siquiera saben qué artículo van a cambiar. Yo creo que nunca han leído la Constitución política de su país. No, y lo mejor fue que la propaganda para el cambio de la Constitución era que había que bajar esa Constitución que dejó Pinochet, de ese fascista de Pinochet. Bueno, que yo no voy a desconocer los crímenes que sucedieron en la dictadura de Pinochet, pero por lo menos Pinochet entregó un país democrático. Cuba lleva 60 años esperando a que por fin tengan elecciones libres. Entonces es como contradictorio. Pero bueno, aparte de ese paréntesis que hago, de la Constitución de Pinochet no queda casi nada. O sea, de aquí, de hace 30 años acá ya han tenido más de 52 reformas. O sea, hasta octubre de este año la Constitución ya llevaba 52 reformas, la Constitución chilena. Entonces, hay que, de la Constitución de Pinochet no queda sino el recuerdo. Es parte de la agenda, ¿no? De tomar una idea y empezar a repetir la idea muchas veces. Repetir, es que vamos a cambiar lo que dejó Pinochet, porque Pinochet es el malvado. Y entramos los salvadores, que somos los comunistas impulsados por Cuba, a salvar a Chile, que estaba haciendo un excelente ejercicio financiero. Mire acá nuestro amigo, ¿quiénes son los salvadores de Chile? Felicitaciones al pueblo chileno que por mayorías abren paso al cambio y a una nueva constitución. Los jóvenes se han puesto a cargo de su país. Ahora yo pregunto, ¿cuáles jóvenes? ¿Los jóvenes de quién? ¿O los jóvenes de qué? Los jóvenes que destruyeron. ¿Los jóvenes que acabaron con el metro? ¿Los jóvenes que quieren acabar con la infraestructura de Chile? Los que quemaron iglesias. Esos jóvenes son los que van a tomar el control del país. Va a ser un desastre. Totalmente. Y es que, o sea, a uno le entra como un sentimiento de ironía. A veces se vuelve hasta tristeza, porque es un perjuicio que se están haciendo ellos mismos. Y uno sabe que eso va a venir a repercutir a nuestras tierras. Ya pasó con el caso de Venezuela y no quiero sonar como la campaña de Iván, que no seremos como Venezuela, pero ese país, Chile, está siendo como Venezuela. Y en menos de 4 años vamos a ver las consecuencias. Y no es para alegrarnos, es para tomar el ejemplo. Pues siempre fíjate, vemos eso. Argentina es la nueva Venezuela. Ya hace unos días valía más un billete de Tío Rico que el peso argentino. Y pues lastimosamente, no sé, Chile no tan cerca de Argentina y viendo el impacto que tiene ahorita Argentina a nivel económico, la pobreza, la hiperinflación, no se den cuenta y quieran seguir copiando ese modelo. Correcto. Totalmente. Ahí está un claro ejemplo de lo que estamos hablando ahora mismo. Sí. Sí, lamentable. Ahora. Puede que sea un meme y nos cause risa, pero también nos causa como esa especie de escalofrío. O sea, debemos remodelar estas ideologías, o sea, acabar con esas ideologías, tener nuevas propuestas para presentarles a los jóvenes, que no se dejen engatusar de esas mentalidades de que somos la víctima, de que somos los pobres, de que tenemos que cambiar. Yo conozco jóvenes que toman a Venezuela como ejemplo bueno y aseguran de que allá no hay dictadura. O sea, la dictadura está en Colombia y no está allá. Entonces, ¿qué se puede esperar de una persona que tenga esa mentalidad, que tenga esos pensamientos? Lo más lógico es que no esté aterrizado y que las sustancias psicoactivas que están consumiendo les está haciendo ver otra realidad paralela, totalmente inversa a lo que es la realidad que nosotros podemos ver. Sí, están totalmente adoctrinados a una ideología falsa, una ideología mentirosa, una ideología que cada vez que toca un país
Ya lo hemos visto, Lo Cuba, empobrece. Venezuela, los vuelve miserables. Pero los muchachos, en su romanticismo de cambiar el mundo, no se dan cuenta que los están engañando y los quieren llevar al matadero. Mira, fíjate que, o sea, lo digo Colombia y Latinoamérica. Lectura obligada, Las venas abiertas de América Latina. No salimos de ese libro. O sea, yo tengo a mis sobrinitos y yo hace que, no quiero revelar mi edad, pero hace más de 20 años que salí del colegio o que leí ese libro y todavía es lectura obligada, por Dios, que hasta el mismo autor ha dicho que no se lo tomen literal el libro, que él reconoce que hay unas falacias grandes a nivel histórico y a nivel argumentativo, pero los profesores progres siguen enviando eso como lectura obligada y a crear ese resentimiento y a decir que en Latinoamérica estamos mal por culpa de otros. Y fíjate, uno cree que eso no incide y mira cómo votaron los chilenos. Bueno, pero en realidad tienen algo de razón, porque lo que está pasando en Latinoamérica es producto de la injerencia y la intervención de Cuba. Todo este desorden y este caos que vemos, toda esta imposición de ideologías absurdas, porque son absurdas, es lo que nos ha traído Cuba, la idea de su revolución, que ha dejado esa revolución absolutamente nada bueno, nada positivo. Ríos de sangre en Colombia, un país con una guerra de más de 60 años. Guerra que a pesar del tal fallido intento de proceso de paz, ahí están otra vez. Ahí volvieron con la nueva, la Marquetalia 2, o sea, están repotenciados los guerrilleros a seguir con ese combate, a continuar con esa masacre de los tales líderes que en realidad son la guerrilla la que los está matando y culpa al Estado. Y el muchacho que no se da cuenta de esto, no lee, no investiga y se cree estas mentiras, pues hombre, cae en esa falacia. Ahora, Exactamente. bueno, centrémonos otra vez en la cuestión de la Constitución chilena. ¿Por qué los latinoamericanos ahora nos cegamos a ese tema de que todos los derechos y derechos y derechos y los derechos de la justicia social deben estar consignados en un libro y registrados como si mágicamente se cumpliera? ¿Sí? Como si Ese es un mágicamente buen punto. al registrar que es, por ejemplo, Colombia, no, Colombia es un Estado social de derecho y no hacen más que repetir que somos un Estado social de derecho. Hombre, de todos esos derechos que están en la Constitución, porque los escribieron, ya se cumplen mágicamente. No entiendo por qué, o sea, exactamente. El análisis que también hay que hacer es, claro que merecemos un estado de bienestar, no vamos a desconocerlo, pero ese estado de bienestar, ¿de dónde se va a financiar? ¿Del mismo sector productivo que quieren acabar y quieren ahorcar? ¿Del mismo sector privado que es el que sostiene un estado? Entonces, si quieren estado de bienestar, lo que tenemos es que implementar y fortalecer al sector productivo, fortalecer al sector privado, ¿no? Para que algún día logremos un superávit y logremos los números que nos sostengan en bienestar, en estado de bienestar. Pero no podemos pretender hoy decretar, por ejemplo, el mínimo vital de vida para todo ciudadano de Colombia, que somos 48, entonces el mínimo vital a un político se le ocurrió que debe ser 1 millón de pesos. Listo, perfecto, yo lo puedo bajar por documentos, ¿cómo no? Ahora hágalo, ahora cúmplalo. ¿Dónde está la lógica ahí? Y esa es una de los argumentos que más ha llamado la atención para el cambio de la Constitución de Chile, el salario mínimo. Inclusive el mismo Allende subió los salarios en el país para su época y lo que hizo fue devaluar la moneda local, devaluar la economía, porque siempre van con las propuestas populistas. No, el salario mínimo va a ser de tantos dólares. ¿Cómo se va a financiar eso? ¿Cómo se va a distribuir? No, y Dice fíjate por Iván lo menos Cepeda, Chile vota que en Venezuela subieron el salario, el última subida de salario de Maduro fue el 300%. ¿Y eso para qué les alcanza? Ni para una libra de carne.
Exactamente. Como decía la anécdota, que impriman cocos. Dice Iván Cepeda, Chile vota en plebiscito histórico. 4 claves para entender qué está en juego en la consulta para cambiar la constitución de Pinochet. Yo creo, sinceramente, que está más enterado Iván Cepeda de esas 4 claves que los mismos chilenos. Siendo sinceros, ese movimiento fue euforia total. Vamos a cambiar la constitución porque ese es el boom, salen a votar o votan en sus casas. No sé cómo fue el proceso para la votación. Creo que hubo 2 procesos, presencial y virtual, por el caso de la pandemia. Pero muchos de los que votaron a prueba ni siquiera saben qué está en juego. Ni siquiera saben esos 4 puntos. Más lo sabe la BBC que ellos mismos, que son a quienes le compete de verdad. Fíjate que la gente cae como en esa falacia populista. Es que la mayoría, es que el 74%, es que el 78% aprobaron la Constitución. Entonces, porque es bueno. Hombre, la mayoría también estaba con Hitler, la mayoría también estaba con Mussolini. Y no necesariamente fue bueno. ¿Sí? Entonces, ahora podemos ver la falacia en todo su esplendor, la falacia populista más reciente, pues la parte de Chile, Venezuela. Venezuela también aprobó un plebiscito con el 74%, con el que se subió Chávez al poder. Y hoy en día, ¿qué vemos? Muy positivo, porque la mayoría estaban de acuerdo. No necesariamente las mayorías están en la razón. No, eso es manipulación. Como la mentira que nos quieren vender en Colombia, que en las encuestas donde demuestran, porque eso ya es como si fuera cierto, que el ganador en las elecciones va a ser Petro. ¿Quién se cree esa mentira? ¿Quién se cree esa mentira? No, y la gente, ay no, el pensamiento, digamos, la gente no sabe que el mejor psicólogo o los mejores perfiladores de psicología son los políticos, que saben que la gente en masa es manipulable, perfectamente manipulable. Entonces, les venden encuestas, ¿sí? Acomodadas, donde les dan un político ganador, ¿cierto? Para que la gente entonces diga, uy, no, yo no me quiero sentir perdedora, entonces yo voto por el que va ganando. Van a las emociones. Exacto, juegan con las emociones de la gente. Sí. Y lamentablemente nosotros aquí les quiero mostrar tan racionales. Sigue, Ítalo. Aquí va uno de los casi últimos. Nos dice nuestro amigo Gustavo Bolívar. Hoy Chile, cuna del neoliberalismo. Yo creo que ni siquiera él sabe lo que significa esa expresión. Está tan recauchada y tan de cajón que se habla porque sí. Puso fin a la constitución del dictador asesino Augusto Pinochet. Los jóvenes con su valentía en las calles hicieron convocar este plebiscito que ganaron hoy con el 78%. América despierta, Bolivia, Chile y en 2022 Colombia. Ahí nos condenó. RT, desurivízate. O sea, en los pocos minutos que nosotros llevamos hablando, no metimos al personaje y ya lo metió nuestro amigo Gustavo Bolívar. No cabe duda de que esas personas, sin mencionar al presidente eterno, no saben vivir, no saben expresarse. Esa es la muletilla para ellos poder afianzar sus mentiras. Su argumento. No, y la estrategia les funciona. Crea un enemigo y vencerás. O sea, lo que hicieron fue crear un enemigo al cual apuntalar cada cosa negativa que suceda en el país, ¿sí? No sé, ¿qué pasa cuando se desaparece ese enemigo? Tienen que crear otro. ¿A quién culpar? ¿A quién echarle la culpa? ¿Con quién descargar tanta frustración? De la misma incompetencia
que es estos políticos Exactamente. populistas y estatistas. Entonces, lo que hacen es sencillamente crear el monstruo al cual culpar, ¿sí? Entonces, si tú ves Cuba, siempre su monstruo es Estados Unidos, ¿sí? Que dice que lo tiene bloqueado por todo lado. Y yo me pregunto, pues, si el libre mercado es tan malo, ¿por qué están pidiendo libre mercado? Es como una contradicción, ¿no? Te hablan terrores del capitalismo salvaje, pero a la vez dicen, es que no avanzas por culpa del capitalismo porque no puedo vender y comprar. ¿Cómo así? O sea, ¿ustedes apoyan el libre mercado? No. Por favor, vengan a invertir a Cuba. Entonces, lo que sucedió en Chile nos debe llevar a Colombia a reflexionar profundamente. Lo que sucedió en Chile nos debe llevar a Colombia a reflexionar profundamente si seguimos ese discurso populista. ¿Sí? No se trata de elegir caudillos porque nosotros estamos como cultura acostumbrados a creer que hay un político mesiánico que nos va a venir a salvar. Y no se trata de eso, se trata de seguir ideas que funcionan, ideas que están comprobadas y confirmadas a lo largo de la historia que han funcionado. Y hoy pueden decir lo que quieran de los Chicago Boys en Chile, pero Chile, lo que es hoy en crecimiento económico, en infraestructura, en movilidad social, en lo que tiene Chile hoy, se lo debe a las políticas de los Chicago Boys. Las políticas económicas no fallaron, lo que sí falló fue la política como tal, la administración del Estado, ¿sí? Pero la política económica no falló. Correctamente. Y esta perla que nos traes que... Uy. Totalmente de acuerdo. Bueno, cuestión de aquí de La Guajira. Ok. Estábamos viendo una cita de nuestro amigo presidente Iván Duque. Sinceramente es protocolario. Pues hay que felicitar, hay que estar de acuerdo con lo que ellos... Quiero presentarles también un pronunciamiento muy especial. Este pronunciamiento de verdad que causa un poco de terror. O sea, analicémoslo, analicemos quién hace la felicitación. El pueblo unido jamás será vencido, cantico típico de esas milicias. Hermanas y hermanos, lenguaje inclusivo porque tiene que caber, de Chile. Nuestros corazones están con ustedes. Gracias por tantas enseñanzas. Recuerden que las calles siempre serán garantía para lograrlo todo. Ahí está su agenda comunista. Ven, me asusta ese saludito, porque dice que se han aprendido, que gracias por las enseñanzas, probablemente quieran aplicar lo mismo acá en Colombia. Por ahí vamos. Es que se va a aplicar. Una de las ocasiones que se prestaron para aplicar tal agenda o intentar aplicar eventos que trae esta agenda fue la muerte de Javier Ordóñez. Fue como la excusita que se usó para hacer cantidad de vandalismo en Bogotá. Entonces quieren resolver un problema ocasionando otro problema. Sí, eso es parte de la agenda de problema, reacción, solución. Problema, reacción, solución. Es exactamente lo mismo que hicieron en Estados Unidos. Es una copia vulgar de lo que hicieron en Estados Unidos, de cuando mataron al amigo, a este señor. George Floyd. George Floyd. Exactamente igual. Fue el desencadenamiento del caos. Eso es la revolución, utilizando un término, es la revolución atomizada, que son diferentes grupos que van haciendo vandalismo, no se conocen entre ellos, solamente el cabecilla que los maneja y empiezan por todas partes. Entonces
eso genera mucha confusión, eso genera caos y pues en Colombia lo replicaron. Lo interesante es que logramos saber que en Colombia el ELN y la FARC fueron los personajes que llevaron a esos militantes a que hicieran los desórdenes y los daños en Bogotá. Está súper comprobado. Totalmente. No, y la alcaldesa quería desmentirlo, inclusive quería ridiculizar a los agentes que habían puesto en evidencia esta situación, diciéndolo, hay tantos años y la inteligencia nunca había comprobado nada. Al momento en que se sabe todo, que inclusive ellos mismos se pronuncian, muy delicado. Tremendamente. Bueno, Era era la última sorpresa que nos tenías, Ítalo. No, hay otras dos, las voy a pasar muy breve para darle conclusión a esto. sorpresas Tenemos es lo que hay. acá casi las mismas palabras. Si se dan cuenta, es un vocabulario muy similar. Saludamos al pueblo chileno. Bueno, ahí tendría que poner una voz un poco más aborigen. Por la gran victoria en el plebiscito que dejará atrás la Constitución de Pinochet. La Constitución de Pinochet. Después de más de 50 reformas, sigue siendo la Constitución de Pinochet. Un nuevo pacto social construirá una sociedad más justa para su país, para el bienestar e integración de nuestros pueblos. Chile despertó, pero despertó después de un guayabo, no sé. Sobriamente no despertó. De 3 días. No. Después de tener una Y el último para resumir y analizar. El mismo vocabulario también inclusive menciona a el personajillo en la parte final. Dice, mi felicitación. Esa voz no la sé imitar. Mi felicitación, reconocimiento y admiración al pueblo chileno que hoy se volcó a las calles y centros electorales para decidir el futuro de su constitución y acabar con el pinochetismo. Se abren las puertas, se abren las grandes alamedas para construir una sociedad mejor. Eso no lo voy a pronunciar porque me da pena. Ya lo leyeron. ¿Viva quién? Viva Viva. No, por Dios. Bueno, ¿Ves? La chilena estaría súper asustada. Si a mí toda la izquierda latinoamericana me está felicitando, algo hice mal. Algo hice muy, muy mal. me gustaría que concluyéramos, Ítalo. Totalmente. Precaución, juventud colombiana. Yo sé que en 20, 19, 18 años que llevamos de vida académica, nos hemos topado con profesores que nos han dicho que estamos mal, que necesitamos un cambio de reivindicación social, nos quieren adentrar a tales ideologías de una manera, inclusive sobornándonos con la nota académica, porque ha pasado. A mí me pasó cuando era estudiante y a muchos de ustedes les puede pasar y les estará pasando o les ha pasado también. Entonces, mucha precaución. Tenemos ya dos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Venezuela, que vemos sus resultados finales en estos tiempos, y tenemos ahora mismo el ejemplo de Chile, con resultados que veremos años más adelante. Posiblemente escenarios donde el chileno, el argentino y el venezolano se estén peleando el semáforo aquí en Colombia. Entonces, eso siempre y cuando no caigamos en las garras de la izquierda. Laura, ¿vas a concluir? Tu conclusión, por favor. Aunque has estado bastante pródiga hoy en tus comentarios.
Bueno, mi reflexión final uniéndola con la de Ítalo, que él como educador sabe la labor tan importante que tienen los maestros en enseñar y que lamentablemente en Colombia pues la educación está secuestrada por un sindicato o un sindigarca que se llama FECODE. Mi invitación es a los muchachos, cuando les digan que estamos mal, listo, analícenlo. ¿Respecto a qué? ¿O respecto a quién? ¿O respecto a la historia? ¿O respecto a otro país? Mi reflexión es, cuando les digan que estamos muy mal, que estamos, que Colombia va muy mal, va muy, muy, muy mal, que nos ha ido terriblemente, que esto no podemos compararlo con Venezuela porque estamos peor que Venezuela y que estamos en una dictadura. Revisemos cómo está en Venezuela, cómo son los números de Venezuela y sobre todo más que compararnos con cualquier otro país, revisemos nuestra historia, aprendamos a investigar, a sacar ciertas cifras, cuántos pobres habían hace 30, 40 años, cuántos pobres hay ahora, cuánto era el salario mínimo antes, cuántas personas podían acceder a salud, a educación, cuántas pueden acceder ahora. Y ahí entendemos si estamos mal o bien. No vamos a negarnos y a taparnos los ojos a una realidad, sí, y a una problemática social. Claro que hay problemas sociales, pero podemos mejorarlo, no empeorarlo con políticas empobrecedoras populistas. Entonces, mi reflexión es, no copiemos a Chile, no es una buena opción copiar. Ningún país que copia a otro le va bien. Más bien, revisemos nuestra historia, revisemos nuestra realidad y sobre esa hagamos cambios. A mí me gustaría complementar los audios diciendo lo siguiente. Dentro de esa revisión de nuestra historia, dentro de esa investigación que debemos hacer, sobre todo los muchachos jóvenes, imagínense cómo sería este país, cómo sería Latinoamérica sin la injerencia negativa, destructiva de Cuba. Esto que estamos viviendo en Latinoamérica y en gran parte de Centroamérica es por la injerencia nociva, tóxica y malvada de Cuba. Desde los primeros años de ese régimen empezaron a buscar la forma de contaminar con esas ideas, una vez más, empobrecedoras, esas ideas negativas, el continente de América. Estados Unidos no pudieron llegar, hicieron el intento, pero se ensañaron con Latinoamérica y hoy en día estamos viendo los resultados del grupo de Río y del grupo de Puebla. La economía de Cuba es una economía depredadora, es una economía que es un parásito. ¿Y los objetivos cuáles son? ¿O el objetivo principal cuál es? Buscar una nueva víctima. Y eso es lo que están haciendo con Argentina, eso es lo que están haciendo con Chile. Y el próximo objetivo cuál es? Colombia. Colombia. Cuba no se sostiene a sí mismos y se dan cuenta en las fuerzas militares de Cuba, de Venezuela, los cubanos están ahí. Entonces, muchachos, no coman cuento. Gente joven, gente vieja, gente mayor, no comamos cuento. La injerencia de Cuba es real y está aquí. Y no son teorías de conspiración, es una realidad. Ellos son los que conspiran contra nosotros. Chicos, no caigan en la falacia de la autoridad. Cuestionen a sus maestros. Pregúntenles no porque el maestro lo diga es correcto o es necesariamente la verdad. Cuestionenles, indáguenles. Si me dicen que hoy estamos mal, ¿respecto a qué? ¿Sí? Y cuestionen, ¿cuántos eran los pobres hace 30 años, querido maestro? ¿Cuántos son los pobres hoy? ¿Por qué estamos peor que antes? ¿Por qué su afirmación es que estamos peor de antes? ¿En cuanto a qué? ¿Por qué? Cuestionen, chicos, cuestionen. El que no cuestiona, comente. Bueno, totalmente. Y come cualquier basura, cualquier espina. Repítelo. El que come entero, come cualquier basura, cualquier espina, se le va en el trago y le perjudica. Bueno, este ha sido un espacio de Un Libertario Opina. Muchas gracias a Ítalo y a Laura por
toda esta argumentación. Excelente. Muchas gracias. Una buena noche y nos vemos pronto, chicos.